Bueno, bienvenidos todos, Dios los bendiga. Saludamos a los que se encuentran aquí conectados después de ver el culto en YouTube. Estamos hablando aquí que amaneció haciendo frío, ¿no? Amaneció haciendo un día bien frío y con lluvia. Y tenemos que ser sinceros, ¿no? A veces no, eso es una batalla para uno, para madrugar, para salirse de las cobijas. Pero hablamos aquí que es una cosa, no sé si será para considerar o no, de que a los verdaderos hombres de Dios, para ellos sería eso, que con qué podríamos compararlo. Algo muy mínimo, ¿no? Un sacrificio muy mínimo. Imaginen ustedes a un hombre como Moisés. Ay no, Señor, no porque está lloviendo, yo mejor hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy al tabernáculo a hablar contigo porque es que está haciendo un frío. A veces nosotros como seres humanos ponemos excusas porque realmente son excusas, ¿no? Pero como dice la palabra, que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, ¿no? Y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces, ¿cuál es la violencia que Dios pide? Que nos aplicamos a nosotros mismos en cuanto al pecado, ¿no? En cuanto a la carne, para vivir las cosas de Dios. Entonces, los felicito a ustedes por ser violentos con la cama hoy, con las cobijas, con la esquina de la cama cuando se pega uno en el dedo pequeño. A Dios le alegra a la gente que sea esforzada, amén. De hecho, la palabra dice que Dios es nuestro Dios que nos esfuerza. Amén. Pues, cualquier sacrificio que usted haga, que en realidad si miramos la vida de los grandes hombres de Dios y la vida del mismo Señor Jesucristo, venir hoy en día de lluvia no significa para nada un sacrificio, ¿no? Es delicioso venir a cantarle al Señor, venir a adorarlo y que Él nos bendiga a nosotros y que su presencia venga. Es más delicioso que haberse quedado debajo de las cobijas. Amén. Si usted hubiera quedado hoy debajo de las cobijas, después de que se acaba el culto ya se le quita el sueño, eso es seguro, porque la carne es así de terrible. Apenas se acaba el culto, ¡pum!, se despierta usted y comienza usted a darse látigo toda la tarde por no haber venido al culto. Amén. Así funciona esto. Más bien nosotros nos vamos ahorita contentos, llenos de la presencia de Dios, bendecidos por Dios, lo que hablaba Dios hoy por medio de Rubicita, con la victoria en nuestro bolsillo, porque cuando usted viene a adorar a Dios, el Señor toma sus peleas y las gana. Amén. Entonces es un privilegio estar acá. Amén. Entonces estamos hablando ahorita de que en realidad es un sacrificio muy pequeño porque los grandes hombres de Dios de verdad fueron esforzados y valientes. Amén. Y con esos hombres que fueron esforzados y valientes, el Señor escribió esa palabra que hoy es una bendición para nosotros. Amén. Yo quiero invitarlos al libro del profeta Daniel. Me cayó la cámara un segundo. No sé si se caigo otra vez. Bueno, vamos al libro del profeta Daniel, amén. Y vamos a ver cómo es un hombre que ama a Dios. Ya están ustedes ahí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Entonces vamos a ver un poco de lo que enfrentan los hombres de Dios. Pero no solo lo que enfrentan, sino cuál es la actitud de un hombre de Dios ante las adversidades. Amén. Entonces yo quiero poner el título porque siempre se me olvida el título antes de comenzar a leer. Y el título es Los hombres que Dios usa para escribir su historia. ¿Eh? Las características de estos hombres que Dios usa para escribir su historia. La palabra de Dios dice que ella fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Fue inspirada por Dios y escrita por muchos hombres a través de muchas épocas. A mí me sorprende ver cómo el Espíritu Santo le reveló a Moisés todo lo que había pasado antes, ¿no? Porque se dice que Moisés fue el que escribió desde el Génesis
hasta donde él alcanzó a escribir. Creo que fue hasta Deuteronomio, más o menos, o algo así. Pues toda esa revelación de lo que había pasado miles de años antes, el Espíritu Santo la trajo a Moisés. ¿Amén? Y él la escribió, y así sucesivamente. Yo estaba estudiando un poco sobre el libro de Daniel, el profeta Daniel, y el libro del profeta Daniel lo escribió él mismo, dice ahí el estudio bíblico, ¿no? Entonces, imagínense usted por un momento el corazón de Daniel para escribir sobre lo que él había visto. El apóstol Pablo habla un poco sobre el envanecimiento que trataba de tener su carne al considerar las cosas que Dios le había mostrado. Yo no sé qué cosas raras haya visto usted en la vida. Algo que solo lo entienda usted y no lo entiendan los demás. Y ni siquiera, yo creo que el apóstol Pablo pudo entender muchas de las cosas que vio, ¿no? El apóstol Pedro escribe en una carta y dice que el lenguaje del apóstol Pablo era complicado de entender, era difícil de entender. Y yo me ponía a pensar, pero las cosas que él vio en el cielo, me imagino que Dios tuvo que darle una gracia para que lo pudiera llevar allá y ver las cosas que él vio. Y él decía que eran cosas que no podían ni siquiera nombrarse aquí en la tierra. O sea, nosotros los humanos no teníamos la capacidad de pronunciar el nombre de las cosas que él vio o las cosas que él vio allá arriba. Eso dice una carta del apóstol Pablo, ¿no? Pero entonces él decía que en la carne él trataba como de empanicerse, de embellecerse, y el Señor le había puesto un mensajero, un aguijón en la carne para que no se le subiera el ego. ¿Amén? Entonces, imaginen ustedes por un momento que el profeta Daniel fue el que escribió lo que escribió en este libro profético, ¿no? Y él más adelante en varios capítulos escribe y habla sobre las visiones que tuvo, las visiones que el Señor le dio. En algunas fueron algunos ángeles que le hablaron, pero en otras fueron el mismo Señor Jesús, que le explicaba qué era lo que iba a venir. Y yo leía eso y decía, es que son cosas difíciles de entender. En realidad es necesario que el Espíritu Santo le explique a uno, le enseñe, ¿sí me entiende? Porque él habla, si usted lee el libro del profeta Daniel, se da cuenta que Dios le reveló cosas proféticas del Apocalipsis. Amén. Por ejemplo, cuando dice el Señor que va a haber un ser que se va a sentar en el trono del Señor y que va a decir que Él es Dios. Eso lo dice Mateo, ¿no? Pero el Señor Jesús dice lo que escribió el profeta Daniel. O sea, en los tiempos de Daniel, como Daniel se dedicó tanto a presentar su vida delante de Dios y a buscar al Señor con intensidad, Dios le dio el privilegio de tener revelaciones del Apocalipsis. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿usted quiere algo de Dios? ¿Que Dios lo use para cosas especiales? ¿Se ha preguntado usted en su vida? Mi Señor, ¿para qué me quieres usar? A veces uno se mira y se considera y dice, no, ¿para qué me podrá usar Dios? A mí, todo mal genial. A mí que soy todo, no sé, como de doble ánimo. Tal vez nosotros con nuestras capacidades no podamos servirle para muchas cosas a Dios, porque el poder es de Él. Amén. La palabra de Dios dice que Dios puso su tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de la gloria sea de Él y no de nosotros. Entonces podemos mirar mucho más que todas las cosas que estos grandes hombres hacían no eran de Él, de esos hombres, sino de Dios. Una ocasión donde el Señor Jesús decía, yo no me glorifico a mí mismo, le decía a los judíos, hay quien me glorifica, y está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y el Padre lo glorificaba a Él. De eso hablamos hace poco cuando la palabra nos dice que vino una voz del cielo y decía, ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, Él es el que me causa alegría a mí. Y venía el Espíritu y era el que hacía los milagros. Ese es el respaldo, ¿no? El Espíritu Santo era el que glorificaba a Jesucristo con las señales, los milagros. ¿Amén? Entonces, estos hombres, ¿cuál es la diferencia entre un hombre de estos como Daniel y un hombre cualquiera? Comparémoslo con un hombre rico, con un rey como de pronto Nabucodonosor, que hace parte de la historia de la que escribe Daniel.
En las 7 maravillas del mundo antiguo se habla de una de las maravillas que construyó el rey Nabucodonosor, ¿no? Que eran los jardines colgantes. Yo no sé quién ha estudiado un poquito de historia aquí, cuando se hablan de las 7 maravillas del mundo. Los jardines colgantes que hizo Nabucodonosor. Y se pone uno a comparar porque nosotros a veces tendemos a mirar las cosas carnales, ¿no? A apreciar las particularidades de la gente que está separada de Dios, que habita lejos de Dios. Uy, el superreloj de 15, 20 millones. Uy, la supercamioneta de 300, de 500 millones. La superempresa que creó este tipo y le puso su nombre. Y la Biblia habla de eso, ¿no? De personas que le ponen su nombre a las fincas, a las tierras, a las casas, a los negocios. Y uno intenta ver que eso es glorioso y que eso es lo máximo. Pero la palabra de Dios nos dice que lo que los hombres consideramos sublimes, Dios lo tiene por basura. Cuando usted considera sublime ser el rey del mundo y estar en tendencias en redes sociales, Dios mira esas cosas como basura, porque son pasajeras, porque son perecederas. Pero cuando nosotros vivimos una vida para Dios, Dios hace cosas grandes, amén. Tan grandes que cuando usted va por allá a Hebreos, después de muchos siglos, Hebreos habla de Daniel, ¿no? Y de los grandes hombres que Dios usó para hacer sus cosas, para escribir su historia. La nube de testigos, dice la palabra allá en Hebreos, de los que vivieron para hacer las cosas de Dios. Y mirándolo de esa manera, yo quiero estar en esa lista también. De pronto no sé si se escriban más cosas añadidas a la Biblia, no sé, no creo, pero que se pueda decir, bueno, Rubicita Dios la usó para predicarle a 50, 100 pueblos, y muchas almas vinieron a través de la vida que vivió esta mujer para mí. Que Dios diga eso. La palabra dice: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Que nosotros estemos en una lista de esas, amén. Que el Señor Jesús diga: bueno, felicita, vengan todos ustedes los de mi amado Jesús, que me sirvieron, que vivieron una vida para mí. Dice, al reino que está preparado para vosotros. Imagínense, y es impresionante pensar que el Señor Jesús murió por toda la humanidad. Pero también mirar que, dice la palabra, que muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, entre esos escogidos, vamos a analizar un poquito de la vida de Daniel y de cómo era Daniel para haber alcanzado lo que alcanzó. ¿Amén? Dice aquí, bueno, yo quiero que entremos un poquito como la historia de lo que ha pasado en los tiempos de Daniel, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que el pueblo de Judá había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor? Fueron transportados a Babilonia. Es como si llegara aquí algún rey y sacara a todos los bogotanos, o a todos los bogotanos, porque era como una especie de ciudad, ¿no? Y nos llevara a nosotros a otro sitio, para que trabajáramos en el campo, para que hiciéramos los oficios, para cogernos de esclavos, para burlarse de nosotros. Pero pues antes de llevarlos, obviamente ellos llegaron echando flecha, espada, de todo, y mataron a los niños. En los Salmos la Biblia habla de las cosas crueles que hicieron los babilonios contra el pueblo de Judá. Tanto que dice un salmo, el salmista está diciendo: ojalá cogieran sus hijos y los estrellaran contra las paredes, porque ellos hicieron eso con el pueblo de Judá. O sea, se les pasó la mano, porque Dios sí los había llamado como un instrumento para castigar el pecado de Judá, pero se les pasó la mano. Tanto que después el Señor trajo juicio, ¿no? La palabra de Dios dice eso, que Dios traerá juicio sobre esas personas que afligieron a su pueblo. Entonces el panorama era terrible. Habían sido llevados cautivos como esclavos, habían sido sacados de sus tierras, habían matado a sus familiares, se habían llevado los utensilios del templo. Imagínense ustedes que las cosas más sagradas que tenía el pueblo de Judá, Jerusalén, habían sido tomadas y llevadas al tesoro de los dioses que adoraban a Nabucodonosor.
como un trofeo de guerra, como decir, uy, derrotamos a Dios. Y tomaron las cosas y se las llevaron, fueron humillados terriblemente. Entonces dice aquí en el versículo 1 del capítulo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado que es un sitio, ¿no? Un sitio. Es cuando viene un ejército y acampa alrededor de Bogotá, digámoslo así. Cierra las carreteras, no deja entrar comida, corta las fuentes de agua y así dura por meses. Hasta que ya falta la comida, falta el agua, falta todo. Y lo que pasó fue una cosa impresionante porque Jeremías narra unas historias impresionantes de lo que pasó en ese sitio, ¿no? De que había canibalismo, de que habían cosas impresionantes. Esa es la causa del pecado, ¿no? El sufrimiento, todas estas cosas que pasan cuando uno está separado de Dios. Entonces dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D mayúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso era un acto terrible, imagínense, llevar las cosas sagradas, las cosas que ellos utilizaban para servirle a Dios, llevarlas como un despojo de ese rey a la casa de su ídolo, ¿no? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, aquí podemos ver de dónde venía Daniel, ¿no? Aunque en esa Biblia de estudio no encuentran realmente de qué familia era. Pero yo quiero que usted imagine un poco la vida de Daniel. Aunque Jerusalén fue llevada cautiva por causa del pecado de los reyes, de los sacerdotes, había hombres que eran fieles a Dios. La historia nos habla de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, hombres que verdaderamente, aunque toda una ciudad estuviera volcada al pecado y a la desobediencia, eran hombres que eran fieles a Dios. Amén. No vendían sus principios, no negociaban nada. Aunque esta historia habla de que Daniel era un jovencito, ¿no? Un muchacho. Algunos dicen que tenía aproximadamente como unos 14 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Pero pónganle cuidado ustedes, aquí dice la palabra que dice que el rey Nabucodonosor dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. O sea, podemos entender que estos muchachos, Daniel y sus 3 amigos, venían del linaje real. Eran nobles, eran, ¿cómo decirlo aquí? No podemos decir que un estrato 6 bueno, eran de posición. Eran hijos de las familias de más estatus de Jerusalén. Entonces usted puede imagínese por un momento que usted tenga una posición privilegiada y que usted sea un hombre temeroso de Dios y guarde sus mandamientos, y que sobre su vida venga un momento de destrucción, de esclavitud, como lo que pasó en ese momento. Cualquiera diría, no, pero si es que yo estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Si lo dice uno a veces cuando uno peca contra Dios, por lo general la gente dice, ni que yo hubiera matado a un cura, ¿por qué me pasa esto a mí? Ese es el dicho que tienen las personas, ¿no? Pero si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Daniel era un niño, un muchacho, que amaba a Dios, y que también llevó parte en ese castigo contra Jerusalén. Pero como todas las cosas que pasan cuando Dios está en el asunto, tienen un propósito, ¿no? Y como todas las cosas que pasan en la vida de una persona que se acerca a Dios, tiene que ser probado el corazón. Amén. La palabra de Dios dice que Él es quien prueba la mente y el corazón. También dice la palabra de Dios que
Él llevó a Israel por el medio del desierto para saber qué era lo que había en el corazón de ellos. Dios lo sabe, claro, Dios sabe qué hay en su corazón y Dios sabe qué hay en el mío. Dios sabe si usted está diciendo la verdad o si está diciendo mentiras para quedar bien aquí con todo el mundo. Eso lo sabe Dios, porque Él conoce nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús conocía qué era lo que había en el hombre. Y Él no necesitaba que ninguno viniera aquí con chisme. Miren que ese se la pasa viendo televisión hasta tarde. Miren que ese se levanta a las 11. El Señor no necesita nada de eso porque Él conoce a cada persona. ¿Y qué espera Dios? Que seamos sinceros delante de Él. Que si usted tiene pecados, confiéselo. ¿No ve que el Señor quiere perdonarlo? ¿Usted cree que si el Señor no quiera perdonarlo, como dice el diablo que nos quiere engañar, habría mandado Dios a Jesucristo a morir por nosotros? Si es verdad que Dios no quisiera perdonarnos. Y la palabra respalda eso porque el Señor dice que Dios no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si usted realmente tiene un corazón para el Señor Jesús, el Señor va a poner arrepentimiento y usted toma la decisión de confesar sus pecados y apartarse para alcanzar la misericordia de Dios. De esto habla la palabra en varias partes, ¿no? La voluntad de Dios es que seamos salvos. Amén. Entonces, Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conocía el corazón de Daniel. Y la palabra nos muestra que Daniel, después de tener una vida muy bonita, muy bella, vino un momento dificultoso para su vida. Alguna vez me decía el pastor Pablito, algunas personas notan cuando llega la quincena y el sueldo, ¿no? Digamos las personas que le sirven a Dios, porque los que son fieles depositan su diezmo y sus ofrendas. Entonces, alguna vez, él sabía la situación de nosotros en mi matrimonio, que era una cosa difícil, un asunto complicado, por la parte económica, por la parte afectiva, porque había un cambio de vida, por muchas cosas, ¿no? Entonces, por consejerías que hemos tenido, yo me acerqué a dejar mi diezmo ahí en el alfolí, y el hombre me decía, qué bien, lo veo sonriente, es bonito cuando todo marcha bien. Pues él se refería a la parte económica, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, muchas veces uno está alegre cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo funciona, cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay que estrenar, cuando hay que comer en un buen restaurante. Entonces la sonrisa de uno es de oreja a oreja, toda esa alegría, toda esa felicidad. Pero cuando vienen dificultades a la vida de uno, cuando vienen pruebas a la vida de uno, es cuando realmente sale del corazón lo que hay ahí. ¿Cuál es su firmeza? ¿Cuál es su confianza? Y esto yo no lo digo por herir a nadie, porque esto nos toca a todos los que se acercan a Dios nos toca estas cosas. ¿Amén? Va a haber un momento donde Dios va a decir, venga a ver si este me ama de verdad, cómo está cantando, cómo está alabando. Y una de las cosas más bellas que puede salir del corazón de una persona es la adoración a Dios en medio de la dificultad. Ustedes se alcanzan a acordar cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel, golpeados, llevados, amarrados al cepo, y comenzaron a adorar a Dios, dice la palabra, que muy tarde de la noche. Esas cosas causan que el Señor actúe, ¿no? En medio de la prueba, en medio del dolor. ¿Qué hizo? Que dice la palabra dice que tembló la cárcel y las cadenas fueron sueltas. Y después de ese sacrificio que ellos tuvieron, porque fue un sacrificio de alabanza, de adoración, incluso podemos decir que un sacrificio con sangre, porque fueron azotados, golpeados, Dios trajo la conversión del carcelero, ¿no? De su familia. Entonces, del fruto que sale de nosotros van a comer los demás. Amén. Y me impresiona la historia de Daniel porque del fruto de su aflicción, del fruto de su sufrimiento, vinieron cosas preciosas para mucha gente. Fue el tiempo donde Dios restauró a Jerusalén, porque si ustedes leen más adelante, Daniel, como era un hombre que andaba en comunión con el Señor, entendió que ya se había cumplido el tiempo que Dios había hablado sobre Jerusalén. Dice la palabra que
Dios le había dicho a Jeremías que se iban a cumplir 70 años de cautiverio. Y en este tiempo Daniel se acordó que ya se había cumplido el tiempo del cautiverio. Y fue un hombre que comenzó a orarle a Dios y se comenzó a mover Dios. Tan bello que es Dios, no. Si usted cree, pues Él opera. Si usted lo busca, Él hace. Y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Si usted llama, Él le va a abrir. Si usted pide, Él le va a dar. Pero Dios nos está mirando. Amén. Y yo digo, qué bello que Dios nos esté mirando, porque si nos está mirando es porque ve algo en nosotros. Amén. Yo hace 8 días se me quedó en el tintero decir que si usted está aquí es porque el Espíritu Santo está en usted y le está diciendo, vamos a adorar a Dios, vamos a agradecerle. Amén. Así usted le haya embarrado, ¿qué dice el Señor? Que Él es fiel. Así nosotros somos infieles. No puedo dejar de ir a darle gracias a mi Señor, de ir a tener comunión con Él. No puedo desaprovechar esta oportunidad de congregarme. Si uno mira más allá, hacia el oriente puede ser, se da uno cuenta que hay sitios donde la gente no se puede congregar, donde la gente no puede leer su palabra con libertad. Y nosotros la tenemos. Pero si no lo hacemos sobre eso, también va a venir una cuenta de cobro que va a decir, yo le di el tiempo, le di la libertad, le di el espacio, y usted no me buscó, ¿qué pasó? Entonces, debemos aprovechar estas cosas, ¿no? El toque del Espíritu Santo, que el Espíritu nos hable y nos diga, uy, mañana es culto. Alistémonos, no podemos dejar de ir a agradecer al Señor, a alabarle, a que Él me bendiga. Yo sentía hoy como, a veces yo me detengo como a decir las cosas porque puede ser una sensación de uno, pero como el Señor nos besaba aquí en la frente, es algo muy bello, ¿me entiende? Que Dios no le diga, uy, córrase que usted me tiene bravo, sino más bien que lo abrace y le dé un beso. Eso es lo que Dios quiere, amén. Pero está esperando cuál es la reacción de nosotros, ¿no? El Señor ya se mostró y ya mostró su plan. Aunque muchos lo desconocen, ahí está para el que quiera acercarse a Él. Pero está esperando cuál es la reacción nuestra, amén. ¿Qué dice Él? Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está esperando cuál es su reacción. Si usted le abre, dice que Él va a entrar y va a cenar con usted. Yo esta mañana pensaba, oiga, qué chévere sería uno tener un encuentro con el Señor. ¿Qué haría usted en una cena con el Señor? ¿Se sentaría? Yo digo que si uno de verdad ama al Señor, ni siquiera comería, como Él lo hizo en algunas ocasiones, ¿no? Yo sacaría mi cuaderno con todas las preguntas que tengo y se las haría. Aprovechar el tiempo con el Señor, ¿no? En cualquier momento se puede ir a pasear, a nadar, a comer, a hacer lo que quiera hacer, pero aprovechar la presencia del Señor. ¿Qué hacían estos hombres? Bueno, la presencia de Dios los tiraba al piso, pero cuando estaban delante del Señor le preguntaban, uy Señor, pero esto ¿cómo puede ser? Uy Señor, pero ¿sí me entiende? Lo que hizo Jacob, yo no te voy a dar hasta que no me bendigas. Y tal vez uno se atreve a decir cosas de que haría, pero uno no sabe la presencia de Dios que causa en usted. Aquí la palabra dice que Daniel caía al piso como en un sueño profundo. Pero Dios, el Señor lo levantaba y lo fortalecía. Qué bello esto, eso me parece precioso. Dice Daniel que las fuerzas se le iban. ¿Cuántos han tenido esa sensación estos días? Que queda uno por ahí, ¡oh! Y los médicos dicen, no, eso es un efecto del COVID. Yo estos días a veces voy con Yuri y no quiero ni hablar del cansancio que tengo. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Yo tengo un cansancio que no quiero ni hablar. Y entonces dice aquí que Daniel le decía al Señor, uy Señor, estoy sin fuerzas, ¿cómo voy a hablar contigo? Y el Señor comenzaba a hablarle y pum, le daba fuerzas para incorporarse nuevamente. Digo, ninguna cosa se le escapa a Dios, nada se le escapa. Pero hay que ver lo especial que usted tiene para Dios. ¿Amén? Es más de acordar de Caín y Abel. Puede que usted tenga cosas para Dios, pero son tan especiales como para llamar la atención del Señor.
¿Cuándo considera usted que una persona es especial con usted? Cuando esa persona lo atiende a usted como a usted le gusta. Cuando esa persona le prepara lo que a usted le gusta. Cuando esa persona le da un consejo que es efectivo. Sí, esa persona me quiere a mí porque me está aconsejando lo bueno. Entonces eso sí que va a ser una persona especial, puede ser súper especial, ¿no? Eso quiere Dios con nosotros, ¿amén? La palabra de Dios dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Amén? Entonces, este Daniel venía de una situación terrible. El profeta Jeremías dice en la palabra que él lloraba porque Dios le advirtió a la gente a través de él lo que iba a venir. Decía la vez pasada el pastor Antonio que no una cosa mancha, porque lo que él profetizó que eran cosas duras por causa del pecado de Jerusalén, de Judá, él mismo la vio con sus ojos. Y dice la gente que a él le llamaban el profeta llorón. Pues ¿cómo no va a llorar usted al ver su ciudad destruida, los niños muertos, la gente comiéndose una con otra porque llegaron al canibalismo, las pestes, la espada? ¿Cómo no va a llorar usted después de haber hablado? Amén. Y si usted es una persona que de verdad ama a Dios, a usted le haría tristeza ver que la gente rechaza a Dios. Es el sentir de Dios en su corazón, ver cómo la gente rechaza la única opción que tiene para la salvación. Amén. Que la gente escoja lo que los lleva a la muerte. Usted imagina un familiar suyo que usted le predique que la verdad es el Señor y la salvación es Dios, y usted le diga no coja por ahí porque por ahí lo van a matar, y la persona cogió por ahí y lo mataron. Le dolería a usted en su corazón. Amén. Hace poco hablaba, yo estaba escuchando como un podcast de una, no sé si lo pronuncié bien, de una señora que el hijo se le suicidó. Y la señora lloraba mucho porque decía, yo pude haber evitado eso. Y yo digo, no lo pudo haber evitado, el pelado ya había tratado de suicidarse varias veces. Y yo pensaba, bueno, ¿qué puede evitar el suicidio? Que la gente conozca al Señor. Porque Él tiene la solución para todos los asuntos de nuestra vida, ¿no? Que el Señor le traiga convencimiento de que si se muere se va para el infierno. Y que le traiga una revelación de cómo será el infierno. Nosotros como cristianos predicamos que si uno no recibe a Cristo se puede ir para el infierno. Pero si usted lee la palabra, hay un sitio peor que el infierno, que se llama el lago del fuego. Y en estos días salió una publicación que se había encontrado un planeta que era una bola de fuego impresionante. Y a eso lo llaman el lago del fuego. Entonces, ¿qué pasa? La palabra dice que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego, ¿no? Entonces, hay una cosa peor que el infierno. Y de esas cosas nos quiere salvar el Señor, amén. Entonces ella decía, yo no puedo haber habitado porque Él lo dijo. Él dijo que se iba a matar. Y yo lo dejé solo. Imposible que se lo pusiera todo el tiempo aquí con una esposa y se lo llevara para todos lados. Hay cosas que son inevitables. Pero Dios quiere salvarnos de todas esas cosas, amén. Y yo me quedaba pensando, ¿qué tal si hubiera habido alguien que le hubiera predicado a este muchacho? Alguien que tuviera una vida consagrada a Dios y que Dios lo hubiera usado para salvar una vida de esta, ¿no? Aunque la decisión la toma cada persona. Pero nadie podía hacer nada más. Entonces imaginen el dolor que Dios siente cuando una persona lo rechaza. Dios quiere salvarnos de todas estas cosas, ¿amén? Y usa personas que realmente lo aman a Él. Y uno dice realmente, ¿por qué realmente? Porque en los momentos más difíciles es cuando están más firmes. Y en los momentos más difíciles es cuando Dios más se glorifica, ¿amén? Las cosas fáciles, pues todo fluye y todo va bien, ¿no? Y usted ama a Dios cuando tiene plata en el bolsillo y cuando no está enfermo y cuando todo le va bien. Pero cuando la cosa está dura, cuando hay más mérito, ¿no? Es cuando usted es probado. Hace como 15 días creo que fue, estábamos en la final de fútbol con Matías, con el equipo de Matías. Un partido muy difícil. Se fueron a los penaltis, bien complicado, unos pelados más grandes que los del equipo de nosotros.
comenzaron, como iban perdiendo, comenzaron a pegar y a pegar y a pegar. Y a uno le da mal genio porque chinos más grandes contra los pequeños y ya no jugaban fútbol, sino que iban a pegar. Bueno, se fueron a los penaltis y ganamos afortunadamente. Entonces todo el mundo, no, esto estuvo terrible, todo el mundo con sus nervios así. Y yo me ponía a pensar, claro, la cosa entre más complicada, cuando uno alcanza la victoria se siente delicioso, se siente súper bien, cuando la cosa es más difícil. Y yo analizaba eso, un poco eso con las cosas de Dios. Cuando la cosa es más difícil y cuando Dios nos da la victoria es cuando más lo disfrutamos, amén. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se gozó cuando vio el fruto de su aflicción. Y ese fruto somos nosotros, amén. Entonces Daniel venía de una situación bien compleja. Y yo mirando un poquito la palabra, él era un muchacho, ¿no? Y al rey se le dio porque los escogieran. Yo me imagino que ese era el plan que Dios tenía. Dice aquí que el rey envió al jefe de los eunucos. Fue muy posible que Daniel le hubieran hecho un eunuco, ¿no? Alguna gente decía, yo no lo he estudiado, pero alguien decía que los reyes que vinieron de Oriente a traerle la ofrenda al Señor fueron como discípulos de Daniel. Que Daniel no tuvo hijos, entonces heredó sus riquezas a sus discípulos para que continuaran como con una escuela de profetas y eso. Entonces es posible, lo que dice aquí la palabra es que los volvieron eunucos a ellos tres, porque dice que el rey los quería para ponerlos en el palacio real. Y la costumbre de los reyes era poner eunucos en el palacio para cuidar a las concubinas y a las reinas. Entonces fue muy posible que un muchacho fuera eunuco. Y el Señor dice eso, ¿no? Hay eunucos que nacen así. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hacen eunucos por causa de Dios. Entonces tal vez eso le pasó a Daniel. Entonces añade otra cosita más a la vida de Daniel. Ciudad destruida, familia muerta, llevado de Jerusalén, que era la ciudad que todo el mundo deseaba, llevado como esclavo a otra ciudad, a aprender las costumbres de estas gentes, a estudiar el idioma, todas estas cosas. Pero a pesar de eso, el hombre fue un hombre súper fiel. Fue tan fiel que se le aparece el ángel y le dice: venga para acá, que usted es muy amado en el cielo. Me mandaron a traer este mensaje. Muy amado, dice la palabra. Imagínense lo especial que era Daniel para Dios. Muy amado, le dice el ángel más adelante. Entonces, un hombre firme en las cosas de Dios, amén. Un niño que amaba a Dios. Porque dice que era un muchacho, dice aquí la palabra, ¿no? Dice entonces que en el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Imagínense todos esos atributos a servicio de los demás, ¿no? Dice: y les enviará el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense lo que tenía Daniel en su corazón, ¿no? Él propuso en su corazón estar limpio para Dios, no contaminarse. Yo nada más le gusta la carne aquí. Bueno, el vino casi no. A mí me gusta la carne en todas sus preparaciones. Y el hombre propuso en su corazón no contaminarse, vivir limpio para el Señor. Amén. Y esto habla no solo de la carne y de la comida, ¿no? Sino de cualquier cosa que a usted lo contamine para Dios.
Yo no sé si usted ha hecho como el balance en algún momento en su vida de tener la libertad y el gozo en su corazón de acercarse a Dios sin ninguna culpabilidad, sin ninguna restricción, y poder levantar su cara y adorar a Dios. O la parte contraria, cargar con ese bulto y no tener la libertad de acercarse a Dios porque usted sabe que hay una mancha en su corazón, porque usted sabe que hay un asunto que tiene que arreglar delante de Dios, porque hay una roca que no lo deja caminar a usted y correr a donde está la presencia de Dios. Le toca a usted mirarlo desde lejos. Yo quisiera estar allá, pero esta piedra no me deja. Pero Dios nos da la oportunidad de escoger. ¿Qué escogió Daniel? No contaminarse. Y eso es algo a lo cual todos nosotros tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Usted tiene la libertad de tomar decisión. Dios, cuando estaba Adán y Eva en el Edén, no los hizo como unos robots. De hecho, los hizo inocentes para enseñar de lo bueno, ¿amén? Pero jamás les dijo, te voy a quitar las posibilidades de hacer esto. No nos hizo limitados, nos dio la oportunidad de escoger qué es lo bueno y lo malo. ¿Qué hizo Adán y Eva? Escogieron lo que era malo. Y no por condenarnos, porque a veces nos pasa a nosotros. A veces tenemos lo bueno de frente y escogemos lo que no conviene. Esto habla del pensamiento de Daniel. ¿En qué andaba pensando Daniel? Agradarle a Dios. Ni siquiera, y esa comida que huele tan rico, ay, yo quisiera un pedazo de eso, y se la ponen en el frente. Ni siquiera eso. Amén. Eso me hace acordar de un pasaje cuando el Señor Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de Dios y termine su obra. Y muy seguramente el Señor tenía hambre, ¿no? O cuando el Señor Jesús estaba en el desierto y tenía hambre, y viene el diablo y le dice: convierta las piedras en pan, que hace aguantando hambre. Si usted tiene poder para hacerlo, ¿en qué andaba pensando el Señor Jesús? En el Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso me hace pensar a mí en la guerra que tenemos en nuestro pensamiento, ¿no? Y la necesidad de llenarnos de las palabras de Dios para que en nuestra cabeza no aparezca la bola de heno ahí, la cabeza vacía con cualquier pensamiento que el diablo le tira a uno ahí para ensuciarlo, para corromperlo. El apóstol Pedro dice: abunde la palabra de Dios en ustedes. Y en eso uno se pone a pensar tantas distracciones que tienen las personas, ¿no? Uy, que la última película que salió, uy, que se montaron allí un negocio de, ¿qué puedo decir yo?, de bolos, de videojuegos, y en todo se va la humanidad a meterse, ¿no? La última película de El hombre hormiga, todas esas cosas se meten uno. El último celular, se han visto en Estados Unidos cuando sacan el último celular. La gente dura 3-4 días haciendo fila en la calle y durmiendo para comprar el último celular. Y a los 3 meses sacan el otro último. Y así sucesivamente. Muchas distracciones tenemos. Pero los que son de Dios andan pensando en las cosas de Dios, ¿no? Y hay una promesa linda en cuanto a esto. Porque dice la palabra que aquel que piensa en Dios, aquel que mantiene pensando en Dios, Dios lo mantiene en paz. Cuando nosotros dejamos de pensar en las cosas de Dios, comenzamos a pensar: uy, el recibo de la luz, uy, el recibo del gas, uy, el recibo del agua, uy, el recibo del celular. Lo taparon todos esos recibos y se lo olvidó usted orarle a Dios, se le olvidó confiar en Dios. Amén. Se le olvidó el plan que Dios tiene en su vida. Pero Daniel la tenía pensando no en el olor a carne que salía de esa cocina, sino en Dios. Amén. Y han habido épocas en la vida de uno que uno está súper bien con Dios. Se pone usted a pensar en la carne, cayó en la carne, dice la palabra. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el propósito de Daniel era mantenerse limpio para Dios, no contaminarse.
Eso habla de la santidad, ¿no? La santificación que tiene que tener. Entonces podemos ver en Daniel dominio propio. Era un muchacho que, a pesar de ser un niño, sabía escoger lo bueno. Amén. Tenía el deseo de agradar a Dios. Yo a veces me pongo a mirar a mis hijos y yo digo, uy, santo, se pone uno a orar, Señor, que estos muchachos te escojan a ti. Porque finalmente ellos van a tener en algún momento el poder de decidir. Cuando están delante de uno, pues pueda que se porten bien, ¿no? Pero cuando están solos con los amigos van a tener la capacidad de decidir qué es lo que van a querer hacer. Entonces ahí van dos cosas: lo que usted le haya enseñado a honrar a Dios, a respetar a Dios, y lo que usted ore por su muchacho, ¿no? Por sus hijos. Entonces era un muchacho que mantenía pensando a Dios y tenía dominio propio. Amén. Él se propuso no contaminarse en medio de un mal momento que estaba pasando a los judíos. Era un momento difícil. Imagínense, el rey decía, bueno, prepárenme allá una llanera, una mamona bien buena para mí, para mi almuerzo. Y de esa misma mamona llévela allá a esos muchachos, aliméntemelos bien, que yo necesito aquí gente que me aconseje bien. Y él propuso, no, yo no quiero esa vaina. Y le planteó el plan ahí al jefe de los eunucos: legumbres y agua, esa es la palabra que comieron ellos. Entonces, en el verso 3, bueno, ya vimos lo del linaje real, ¿no? Era de posición. Quiero que veamos el verso 17. Después de que él tomó la decisión y enfrentando que tal vez no le dejaran hacer eso, Dios lo honra. Dice en el versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren cómo Dios le habla a uno, porque yo en mis oraciones le he pedido estas cosas al Señor, las cosas del Espíritu, ¿no? Las cosas que Dios nos quiere dar. Pero Dios nos va hablando y nos va diciendo, bueno, usted quiere eso, compórtese de esta manera para que lo alcance. Amén. Escójame a mí. Escójame a mí, que soy el dueño de todo y que lo quiero bendecir. Entonces, con ese dominio propio y ese deseo en el corazón de agradar a Dios, Daniel enamoró el corazón de Dios y Dios le dio sabiduría. Dice aquí: inteligencia, conocimiento en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Yo estaba estudiando un poquito sobre Daniel y decían mucho que se parecía a José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob, de Israel? Fue un hombre que también era de un buen linaje, era de una buena familia, fue llevado esclavo. Dios lo usó en la interpretación de sueños. Tuvo muchas cosas parecidas, y yo digo, bueno, José era un hombre que Dios amaba, Daniel era un hombre que Dios amaba, el Padre amó a Jesucristo, y las cosas que le pasaron a Jesucristo fueron profetizadas en la vida de todos estos hombres. Amén. Separado para Dios, hombres que resolvían problemas en momentos dificultosos, hombres que enfrentaron la muerte muchas veces, pero escogían siempre a Dios. Totalmente de Jesucristo estas cosas. Amén. Entonces Dios concede conocimiento y sabiduría e inteligencia y los hizo mejores que los demás, ¿no? Dice aquí en el versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que a todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Yo no sé cuántas veces Dios haya honrado a Jorgito allá en su empresa, pero él ha hablado de esas cosas. Un hombre que escoge a Dios, y todo el que se levanta a buscarle pelea, Dios lo va descartando. ¿Ven? Y Dios lo sigue usando para que ore allá por la gente, para que hable la palabra allá a las personas. Amén. Así es. Si usted escoge a Dios, dice aquí que Dios le dio sabiduría e inteligencia a Daniel, ¿no? Si usted quiere esas cosas, la Biblia habla por allá en Santiago,
que el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Dios la va a dar abundantemente. Vamos a buscarlo, ¿sí? Bueno, voy a leerlo aquí que lo tengo más claro. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos quiere hacer a nosotros sabios. ¿Sí sabía eso? La palabra dice que el hombre sin ciencia es vano. Si usted no tiene conocimiento, no sirve. De pronto sí sirve para algo, para hacer estorbo, decían por ahí. Pero si usted sin conocimiento es vano, no sirve para nada. Pero si usted tiene sabiduría de parte de Dios, va a ser una lumbrera donde quiera que esté. Amén. ¿Qué pasó con José en los tiempos de hambre? Dios lo usó de una manera impresionante, ¿no? En los tiempos de abundancia y después en los tiempos de hambre. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Dice que también era un hombre valiente, Daniel. Amén. A pesar de ser un hombre manso y de haber hallado gracia delante de Dios, Dios le dio valentía para enfrentar cosas duras que se le venían a él. ¿Cuántos de ustedes han tenido una persona que es hostil y se le ha parado de frente y ha hecho las cosas como son? En la medida de Dios, ¿no? Con la medida de Dios. Y así nos llama Dios también a nosotros, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús entró y volcó las mesas y todas esas cosas? Yo digo, uy, Señor, muy valiente, porque toda la gente lo quería matar, los judíos lo querían matar, y Él entró y volcó las mesas y sacó a los animales y a todo el mundo de ese sitio. Y dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes le dieron una cueva de ladrones. Y el Señor se les paraba y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Para eso hay que tener valentía, porque el Señor sabía que lo querían matar. Usted solito, usted solo imagínese rodeado de unos 20 o 30 tipos que lo quieran matar. Tiene que tener usted los pantalones bien puestos, ¿sí, no? Nomás con uno solo que le salga a usted al ruedo y le toque a usted sacar sus artes marciales. Tiembla, el músculo de la pierna tiembla. Y Daniel se preparó a este tipo a decirle sus cosas. Busquemos en Daniel 5, versículo 22. Bueno, más atrás nos habla de otra historia, de cuando Nabucodonosor tuvo su sueño y si el que no le contara el sueño lo mataba. Dios usó a Daniel para salvarle la vida a todos estos magos y astrólogos, ¿no? Y ahí interpretó el sueño. Pero aquí podemos ver la historia que tiene Daniel con el hijo de Nabucodonosor. Aquí, comenzando el versículo 5, el capítulo 5, narra de que el hijo de Nabucodonosor se estaba embriagando y mandó a traer los utensilios del templo, las copas con las que le servían a Dios para tomar vino y para darle a sus príncipes y a sus concubinas. Entonces aparece la lectura en la pared, los dedos que salieron trayendo el juicio sobre Belsasar. Y el hombre entró en pánico llamando a llamar a Daniel, y Daniel le dictó su juicio. A veces uno está delante de una persona que tiene autoridad y está haciendo las cosas mal, y uno se queda callado por miedo, ¿no? Pero mire lo que Dios hace aquí con Daniel, en el verso 22 y 23. Bueno, vamos a leerlo desde el 18, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Se imagina estar delante de un personaje de estos y tener que decirle la verdad? Bueno, Rey, con todo respeto, Dios le va a quitar de donde usted está. Lo va a mandar, lo va a volver un animal que coma pasto. Dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los altos montes fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Te hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. A lo que hacía este hombre era decirle: usted está errando en esto, usted cometió este error y Dios va a traer este juicio sobre usted. Dios puso en él un espíritu de valentía para decir su verdad. Y esto estaban todos los profetas, ¿no? Cuando el Señor enviaba a Jeremías a hablarle allá a los reyes, a decirle: va a venir un juicio. Eso no le crea a sus profetas que son mentirosos. Venían los otros profetas y golpeaban a Jeremías. Había un espíritu de valentía en estos hombres. Amén. Y la palabra nos dice esto. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios quiere hacer con las personas que se consagran para Él. Una persona valiente que diga la verdad. ¿Me presta esta agüita, por favor? Una persona que no le tenga miedo a la persona que sea y vaya y diga las cosas de Dios. Amén. Usted no ha necesitado valentía para pararse en el bus y necesita predicar el Evangelio, a exponerse a que le digan cosas, a que lo desprecien, a que se burlen, con tal de agradar a Dios. Esto tenía Daniel, amén. Y fue tanto el agrado de Dios con este hombre que duró como aproximadamente como 4 reyes. Estuvo como 4 reinados, lo visita más o menos. Babilonia, los medos y los persas. Creo que estuvo en Alejandro Magno. Sí, estuvo con 5 reyes, ¿cierto? Darío, Artajerjes, no sé si es el mismo. Hay uno que le llaman por los 2 nombres. A estos hombres Dios quiere usar. Amén. Y fue tanto el juicio de Dios que dice que la misma noche murió este Belsasar por haberse burlado de Dios. Entonces, los hombres valientes de Dios también traen juicio sobre las personas. ¿Amén? ¿Ustedes se acuerdan cuando Samuel venía y la gente le decía: uy, pero usted viene en paz o qué? Porque le tenían miedo. Que era un hombre valiente y amaba a Dios. ¿Ustedes se acuerdan la escena que narra la Biblia cuando Saúl le perdonó la vida al rey Amalecita? Y dice la palabra que Samuel estaba pero bravo por esto. Dios estaba bravo con Saúl por haberle perdonado la vida. No le hizo caso, tiene que acabarlo. Y vino Samuel y dice que cortó en pedazos a este rey. Que eran hombres que amaban a Dios. Y con eso no quiere decir que ustedes van a cortar en pedazos a nadie, ¿no? Sino la valentía para hacer las cosas de Dios, para hacer cumplir la palabra de Dios, para decirle a la gente: bueno, lo que usted está diciendo está mal dicho, viejo, estás ofendiendo a Dios, y por estas cosas Dios trae juicio. Si algo tenemos nosotros sin Dios es usar nuestra boca para decir cosas que no son, para decir burradas. Pero cuando Dios está en nuestro corazón, hay valentía, hay prudencia, hay inteligencia para decir las cosas adecuadamente. Amén. Otra cosa que tenía Daniel era integridad. Amén. Bueno, quiero que miremos otro acto de valentía en el capítulo 6, versículo 10. ¿Ustedes se acuerdan que hubo como un complot entre los sátrapas y los gobernadores para enviar a Daniel al foso de los leones? Esa es como la historia más notable de Daniel, ¿no? Que Dios lo rescató del foso de los leones. Y Daniel supo que se firmó el edicto de que había un complot contra él, y a él no le dio miedo ir a orarle a Dios. Amén. Entonces en el versículo 10 dice:
Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él lo hacía todo el tiempo, pero no le valieron las amenazas de muerte. Hace poco el pastor Antonio predicó sobre eso, ¿no? Decía que a veces parecía imprudencia en lo que hacían los hombres de Dios, porque él sabía que lo podían matar y lo podían echar al pozo de los leones por causa de él adorar a Dios, pero él lo siguió haciendo. Había valentía y había confianza en Dios. Amén. Si usted está haciendo lo correcto, puede estar confiado en que Dios lo va a respaldar y lo va a rescatar. Amén. Y esa historia es muy bella cuando va al pozo de los leones y sale diciendo: mi Dios envió a su ángel para que tapara la boca de los leones y no me hicieran daño. Algo totalmente de Jesucristo. No había miedo. Aunque la palabra nos habla de que el Señor Jesús fue al huerto de Getsemaní y sudaba gotas de sangre, y en un momento le dijo a Dios que si podía pasar la copa sin tocarlo a él, pues que lo hiciera, pero que no se hiciera su voluntad. Y yo digo, si Daniel fue valiente, el Señor fue mucho más valiente. Estas cosas las trae el Espíritu de Dios. El Señor Jesús, dice la palabra, que él iba subiendo hacia Jerusalén y en varios lados se detenía y le decía a sus discípulos: uy, el Hijo del Hombre va a ser entregado, santo Dios, lo que me toca aquí para arriba, va a ser entregado en manos de pecadores y lo van a crucificar y lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Estaba hablando de lo que él sabía que le iba a pasar. ¿Amén? Y la valentía fue que él no cogió ni para un lado ni para el otro, él se fue para allá. Amén. Él se fue a enfrentar lo que le tocaba enfrentar. Entonces, estas cosas, estas características son de los hombres que de verdad aman a Dios. Amén. Dice que tenía integridad. En el 6:1-4 muestra que los sátrapas y los que lo querían condenar no pudieron haberle demostrado nada que lo hiciera caer, ¿no? Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Todos estos tenían que venir a darle cuentas a Daniel, ¿no? Porque Dios había puesto un espíritu superior encima de Daniel. Y todos los otros tenían que venir a darle cuentas. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense lo que Dios le había concedido a Daniel por ese amor que él tenía hacia Dios. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Tener usted la plena certidumbre y la plena libertad de acercarse a Dios sin que haya en usted algún defectico, ¿no? A eso nos quiere llevar Dios. En el Nuevo Testamento habla de que debemos ser irreprochables, ¿no? El apóstol Pablo dice eso: sean ustedes irreprochables. El Señor Jesús dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. A esto nos quiere llevar Dios. Yo pensaba en eso en estos días antes de estudiar esto, de que a veces uno va por la vida y tiene amigos, escucha gente hablar y habla cosas mal habladas. Se copia uno, se le pegan a uno los chistes verdes, todas estas cosas. Qué dulce uno es para aprender lo malo, ¿no? Para aprender malos hábitos. Digo, qué bueno sería que uno aprendiera a hacer lo bueno, a hablar súper bien, a hablar correctamente, decentemente, a juzgar las cosas como las juzga Dios. Eso se nota en una persona, ¿eh? Yo quería escuchar una entrevista que le hacían al gerente de Ecopetrol, que ya va saliendo, porque no sé si se le cumplió el tiempo, no sé si el gobierno lo sacó,
Y le hacían una cantidad de preguntas y el tipo súper bien sentado, su traje impecable, y hablaba de una forma tan entendible. Yo le decía a Yuri, qué chévere habla ese señor. Qué chévere, se expresa súper bien, hace entender sus ideas. Digo, así debería ser uno con Dios, ¿no? En todas las cosas ser intachable. Y Dios se tomó el tiempo de enviar a Jesucristo para enseñarnos a vivir una vida así. Amén. Demostrar qué es lo que le agrada a Dios, cómo quiere que usted hable, que se conduzca, en qué quiere que usted piense, cómo quiere que usted juzgue las causas. Aprender del Señor. A eso nos invita Dios a nosotros, ¿no? Vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar, y aprendan de mí que son manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. ¿No necesita usted descanso para su alma? Decir, uy Señor, esa cosa que me está tosigando, necesito que salga de mí. Voy a ir a tu presencia para que tú quites esta carga. ¿Cuántos han visto la película de El progreso del peregrino? Yo le invito a que la vean, que es muy linda. Cuando va el protagonista, que se llama Cristian, con un bulto de pecados en su espalda, y a él se le hace dificultoso caminar con ese bulto de pecados, pero llega un momento donde el Señor le quita el bulto de pecados en la cruz. Sentir esa libertad y ese descanso, sentir alegría, porque a veces vivimos tan amargados con las cosas del mundo que no sentimos ni un momento de alegría. Ni siquiera cuando uno se sienta a almorzar, a disfrutar de su comida, ni siquiera a veces se puede hacer eso. Y así le alcancen a usted lo que a usted más le gusta, el cocido boyacense, la mazamorra chiquita. Hay momentos que uno no lo puede disfrutar, pero cuando uno está en la presencia de Dios, delicioso. Se siente alegría, le dan ganas a uno de danzar, si uno se le olvidan los problemas. Eso quiere hacer Dios con todos nosotros, ¿no? Que no haya una tacha. El lunar, dice el Señor, que no haya mancha ni arruga. Amén. Entonces Daniel estos hombres no tenían de qué acusarlo. Y que lo mismo que el Señor Jesucristo. Llamaron un poco de testigos falsos ahí y ninguno concordaba. Hasta que llegaron 2 testigos falsos y dieron testimonio falso contra el Señor Jesús. Pero eso era lo que tenía que pasar, ¿no? El Señor tenía que ir a la cruz. No pudieron acusar al Señor Jesús. No encontraron en él ninguna mancha. Y inventaron su complot ahí. Se hicieron su consejo para decir, bueno, si este hombre consulta a Dios o a hombre fuera de ti, oh rey, que se ha echado al foso de los leones. Con engaño llevaron a Daniel allá al foso de los leones. Pero Daniel, ¿qué hizo? No, yo no puedo vivir sin hablar con el Señor. Yo me voy a ir a orar. Algo va a hacer el Señor. Yo quiero que miremos un poquito de esta parte porque es que es muy bella. Vamos a leer en el capítulo 6. El versículo desde el versículo 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba triste el rey por eso que había pasado. Dice, y acercándose al foso, dice, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén. Miren qué bello es Dios. Yo comparaba, no, Dios le pone a uno como el pensar de que eso que le pasó a Daniel por su fidelidad fue algo profético en el Señor Jesús. El Señor Jesús fue a la tumba y la muerte no pudo con él. Amén. De la misma manera, Daniel, en su fidelidad a Dios y en su confianza en Dios, fue enviado al foso de los leones, y Dios fue fiel, los leones no lo tocaron. Amén. Podemos ver la victoria, amén, lo que habla el Señor Jesucristo. Todo aquel que vive para Dios y muere para Dios va a ser resucitado. Todo aquel que recibe la palabra de Dios va a ser resucitado. Amén. En eso estamos nosotros, a esto nos ha traído Dios. No a tristeza, no a vergüenza, no a cobardía, sino a vivir una vida para Dios y a tener un futuro glorioso. Amén. Mirando los milagros de Dios, mirando el respaldo de Dios. Y Dios usó a Daniel de una forma impresionante con todos los otros reyes. Imaginen ustedes Daniel preso en una cárcel o cautivo por un rey, y llegar ese rey y exterminar a todo ese reino en el que estaba Daniel, y a los que sobrevivían eran los que habían creído en Dios, y los tomaba ese rey para hacerlos servir en su reino, porque se agradaba de ellos. La gracia que ellos tenían, la gracia que Dios había puesto en ellos, hacía que estos reyes que venían en nuevo turno los escogieran como sus príncipes, sus consejeros. Amén. ¿No quiere usted ser útil en las manos de Dios? Yo hablaba de estas cosas hace poco con una persona que hablaban sobre el gobierno y esas cosas. No, a mí no me gusta casi meterme en ese tema, porque eso es para discutir. La palabra de Dios dice que uno no debe meterse en las discusiones que no traen provecho, sino solo discordias y peleas. Pero meditando un poco la palabra, hablaba yo con una persona sobre eso, y yo decía, es difícil porque un hombre de estos que está en ese gobierno no ama las cosas de Dios, no ama a Dios. Pero aún en la Biblia habla de que habían hombres que adoraban otros dioses, pero Dios ponía sus consejeros, sus personas que aconsejaban de parte de Dios que debía ser un hombre de estos para gobernar. Y Dios está buscando personas así, que no importan las circunstancias, estén firmes para Dios. Amén. Yo quiero que mi país sea diferente, yo quiero que mi ciudad sea diferente. Y digamos que uno no está al pie del gobierno que Dios indica, pero sí podemos orar, sí podemos llevar una vida agradable a Dios para que Dios nos use. Amén. Amén. Que en muchas ocasiones hay momentos de escoger, sí, claro, escoja lo que le agrada a Dios o escoja lo que le agrada a su carne y lleve, porque eso es lo que pasa cuando uno agrada más a su carne que a Dios. Si Dios es bueno y no permite que usted se muera inmediatamente y no permite que usted se enferme, de todos modos hay una separación de Dios. No va a ser lo mismo que usted caminando con el Señor, cantándole, orando, pensando en la palabra. Y en un momento usted escoge la carne, no va a pasar lo mismo, no es que el Espíritu Santo se va a ir a un lado. Y usted va a sentir ese vacío. Y Señor, ¿qué pasó si íbamos bien? Dios, te escachaste, mijo. Es que toca nuevamente, Señor, perdóname. Y la lucha para limpiar su corazón, la lucha para humillar su corazón delante de Dios, porque el corazón se endurece. Pero si usted escoge al Señor, Dios lo va a usar de una forma impresionante. Amén. Y le va a mostrar cosas grandes. Más adelante, si usted tiene el tiempo, lea el libro completo de Daniel, son 12 capítulos aproximadamente. Y va a mirar todo lo que Dios le mostró a Daniel. Amén. Visiones, sueños, lo usó para cosas impresionantes. Y la palabra de Dios dice que debemos pedir obreros porque la mies es mucha. Amén. Dios está buscando obreros. También dice la palabra que el que trabaja ciega fruto para vida eterna. Si usted trabaja para Dios, va a tener su recompensa. Amén. Esa es la palabra que Dios traía hoy para nosotros. Yo sé que por lo menos a alguno le habrá hablado Dios. Amén.
Dios está buscando en nosotros lo que Él ha sembrado, amén. ¿Qué sembró Dios en usted? Dele fruto a Dios. Y si nos ponemos a pensar profundamente, el Señor sembró a Jesucristo para nosotros, amén. Entonces tenemos que dar fruto para Dios. Alguien dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no? Es de estas cosas quiere Dios de nosotros, amén, que saquemos nuestra fidelidad a flote, nuestra valentía, amén, que finalmente Él es el que la da. Yo le invito a que estemos en pie, que se estiren y que usted sea consciente de que todo lo que ha hecho Dios en su vida, todo lo que ha hecho Dios para usted, es para que usted viva una vida así como la vivieron estos hombres, amén. Dios quiere escribir una historia diferente de la que ha sido escrita por los hombres. Los hombres han dictaminado cosas en nuestra vida que no son favorables, no son amables. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, no, usted es malo, usted es hipócrita? Esos cristianos nada que ver. Pero Dios tiene otras cosas para nosotros, amén. Y Dios tiene otras cosas para nuestros familiares, en las cuales usted puede ser ese lapicito donde Dios escribe cosas diferentes. Amén. Nuestros familiares nos conocían a nosotros cuando éramos locos, cuando éramos desobedientes, borrachos, irreverentes. Nos burlábamos de todo el mundo, no respetábamos a nadie. Pero nos tienen que conocer ahora que amamos a Dios, amén. Para que ellos también aprendan a amar a Dios. Entonces, el título era este, ¿no? Dios quiere usarnos a nosotros para escribir una historia, la historia de Él, amén. Vamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor amado, en nombre de Jesucristo, Señor. Engrandecemos tu nombre, Dios de los cielos, porque tú has sido bueno, Señor amado. Tú nos quieres transformar, Señor amado, y cambiar, Señor amado, nuestra identidad. Cambiar la historia de la humanidad, Señor amado, y para eso enviaste a Jesucristo, Señor amado. Pero también estás buscando testigos fieles, Señor amado, así como leíamos esta mañana, Señor amado, lo que escribió Juan en la primera carta, Señor, de que Él dio testimonio de ti, Señor amado. Y dice que Él con sus manos te tocó, Señor amado, y que vio tu gloria, Señor amado, y de eso da testimonio, Señor amado. Y los que recibimos el testimonio de los hombres que te conocieron, de los hombres que recibieron el Espíritu, Señor amado, de los hombres que te sirvieron, Señor amado. Nosotros que recibimos el testimonio, Señor, tu palabra dice que los que, Señor amado, creen en ti, atestiguan de que tú eres veraz, Señor amado, de que tú eres cierto, Señor bendito. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, poderoso Dios, y en el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos que nos des un espíritu superior, Padre. Danos un espíritu superior, Padre, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor amado. Un espíritu superior, Señor amado, que traiga, Señor amado, la luz a la tierra, Señor amado. Que seamos, Señor amado, como tú quieres que seamos. La luz, Señor amado, encendida, Señor amado, para que alumbre a los demás. La sal de la tierra, Señor amado. Que seamos, Señor amado, la luz del mundo, como tú dices, Señor amado. Como usaste a este siervo tuyo, Daniel, Señor, en momentos de dificultad, Señor amado. Como usaste a estos tres amigos, Señor amado, en momentos decisivos, Señor amado. Hombres radicales, Señor. Hombres que se paraban firmes ante las dificultades, Señor amado, esperando que tú actuaras, Señor amado. Confiados en tu salvación, Señor amado. Confiados en que tú obrarías de alguna manera, Señor amado. Traerías la salvación, Señor bendito. Danos ese espíritu superior para estar ligados, pegados a ti, Señor, para conocer que tú salvas del fuego, que tú salvas de los leones, Señor amado, para conocer, amado Señor, que tú, Señor amado, gobiernas sobre los hombres, sobre los reyes, sobre los que están en eminencia. Tú también gobiernas, papá, y que tus juicios también están sobre ellos. Así se pasen por encima, Señor amado, de las leyes humanas, por encima de tus leyes no pasarán, Señor amado. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no, Señor amado. Ayúdanos a nosotros a hacer luz, Señor amado. Ayúdanos a nosotros a ser de esos determinados, Señor, de esos hombres, Señor amado, que se violentan, Señor amado, a sí mismos, por alcanzar el reino de Dios y su justicia, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de nuestro corazón, Señor amado,
porque tú nos quieres dar dominio propio, porque tú nos has dado espíritu de poder y de amor, Señor amado, porque tú quieres que seamos un reflejo tuyo, Señor amado. No huiste, Señor amado, lo que te tocaba, sino que aprovechaste estas situaciones para traer victoria, Señor amado, para mostrar que tú eres Dios poderoso, Señor amado. Hoy escuchábamos estas canciones que hablaban de ti, Señor, como el Señor de señores, como el Dios todopoderoso, el Elohim, Señor amado. Te pedimos, Padre, envías espíritu superior, Señor amado, a los que te aman, Señor. El espíritu superior, Señor amado, que hace notar la diferencia entre los hombres, Señor amado, entre los que te aman, Señor amado, y entre los que no te aman, Señor precioso. Envía ese espíritu superior, Señor, para servirte, papá, para servirte, Señor amado, para ser, Señor amado, testigos tuyos, Señor poderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Gobierna sobre nuestras vidas, Señor amado, y Señor amado, permite, Señor amado, que seamos de los que se paran firmes, Señor amado, y hacen caer en cuenta a los que están en error, Señor, de que están pecando contra ti, Señor amado. Trae bendición sobre estas familias, Señor amado. Trae tu gloria sobre el amado Jesús, Señor amado, tu verdad. En los tiempos decisivos podamos sacar, Señor amado, de los tesoros que tú has puesto en nuestro corazón, Señor amado. En los tiempos decisivos, Señor amado, podamos mostrar qué somos, Señor, qué hay en nuestro corazón, qué has puesto tú en nuestro corazón, qué has sembrado tú, Señor amado. Y podamos traer un fruto que te agrade, papá, un fruto que tú comas, Señor, y te deleites y sonrías, Señor amado, de alegría por nosotros, Señor amado, y nos abraces, Señor amado, y nos digas que somos de los que, Señor amado, tú llamas muy amados, Señor bendito, de los escogidos, Señor. Hoy te bendecimos, Rey, y te damos toda la gloria, papá, en el nombre de Jesús. Toda la gloria a ti, papá, en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por llamarnos a la salvación, Señor bendito. Ayúdanos a ser de los escogidos tuyos, Señor amado, de los que te agradan, papá. Yo te pido que sanes toda herida del corazón, Señor, en esta mañana. Señor amado, sana nuestro corazón para tener un corazón, Señor amado, que se alegre en ti, papá. Un corazón que corra a ti, Señor, que no se esconda, Señor, sino que salga para ser alumbrado con tu luz, papá. Un corazón que se quebrante en tu presencia, Señor amado. Un corazón que llore a tus pies, Jesús, y que se alegre por todo lo que tú has hecho, papá. Derrama bendición sobre todo, mi amado Jesús, Señor amado. Gobierna sobre nosotros, papá, que podamos entender en los momentos difíciles que hay un Dios que nos salva, que hay un Dios todopoderoso, que respalda a los que lo aman, a los que lo honran. Señor, te bendecimos en esta tarde, papá. Te glorificamos, Señor amado. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en Canadá, Señor bendito, donde has enviado a tus siervos, Señor amado, al pastor Mauricio, al pastor Carlos, a Lorena, a todos tus siervos, Señor amado, que están allá en Canadá, Señor amado, que están predicando tu palabra, que están orando, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, glorifícate con tus milagros, Señor amado, los físicos, los espirituales, Señor amado. Tu palabra dice que el milagro más grande, Señor amado, es que un corazón se convierta a ti, Señor amado. Trae salvación para todo este país de Canadá, Señor amado, donde están, Señor amado, los que reciben tu palabra. Glorifícate, Señor amado, en este país, Señor amado, y trae tu justicia, Señor amado. Oramos por tu justicia, Señor amado, porque toda perversión, Señor amado, reciba tu retribución, Señor amado. No podemos hacernos los ciegos, Señor amado, ni los sordos ante tanta perversión, Señor amado. Tu palabra dice que los habitantes que vivían alrededor de Sodoma y Gomorra, Señor, oraban a ti para que tú hicieras algo, Señor amado. Sabemos que tú tienes misericordia y quieres salvar las almas, Señor amado, pero te pedimos que detengas, Señor amado, tanta maldad, Señor precioso. Detén tanta maldad, Señor, y trae tu salvación, Señor bendito. Trae salvación, Señor. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, y te damos honra, Señor. Glorifícate también en Neiva, Señor amado, y en todo lugar donde tu palabra es predicada, donde hayan testigos tuyos, Señor, haya el respaldo del Espíritu de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor amado, y te bendecimos, Señor, con nuestras ofrendas, Señor. Con nuestros diezmos reconocemos tu sacerdocio, Señor, tu sacrificio, Rey precioso. Reconocemos tu bendición, Señor amado, porque tu palabra dice que tú saliste al encuentro de Abraham, Señor, y le diste pan y vino, que es tipo de tu sangre y de tu carne, Señor.
pero también le diste bendición y le diste victoria, Señor. Te bendecimos y te honramos con nuestros diezmos, Señor amado, porque tú eres el sumo sacerdote, Señor amado. Y te damos gloria, papá, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor amado, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor amado, que traigas paz, Señor, que traigas provisión, Señor amado, y que tu paz gobierne nuestras casas, Señor amado, y que tu bendición y tu unción perduren, Señor amado, cuando salgamos de este sitio, Señor. La alegría del Espíritu siga invadiendo nuestro corazón, Señor. Que el enemigo no nos robe, Señor amado, la bendición que tú nos has dado, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de robo espiritual y de robo material, Señor amado. Y nos vamos gozosos de este lugar, Señor amado, pero seguimos en tu presencia, papá. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga a ustedes, mis hermanos. Dios bendiga a todos los que están allá. Saludamos a todos y nos vemos el otro domingo. Amén. Dios los bendiga. Sigamos orando para que Dios se siga glorificando allá en Canadá y en todo lado donde se ha predicado el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que sea prosperado todo aquel que ama al Señor. Dios los bendiga a todos. Nos vemos luego.